Hola, ¿qué tal? El domingo 25 de febrero de 2024, como iglesia, estamos celebrando el segundo domingo de Cuaresma, ciclo B. El Evangelio está tomado del evangelista San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El Evangelio dice así. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el relato de la transfiguración del Señor en el Evangelio de San Marcos. Y es bien interesante que previo a este texto, un poquito más atrás, ¿cierto? No inmediatamente, aparece Jesús anunciando a sus discípulos que Él va a sufrir mucho, que lo van a matar y que al tercer día va a resucitar. Aparece luego Pedro reprendiéndolo. Jesús reprende a Pedro porque no está pensando las cosas desde Dios, sino que está pensando como los hombres. Cuando se dice está pensando como los hombres, se refiere como ese pensamiento mundano, ese pensamiento tan limitado que no te permite mirar más allá. Y dice más adelante el Evangelio de Marcos que pasaron 6 días y Jesús toma a estos 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a un monte elevado. El monte elevado tiene ese sentido de hacer una experiencia elevada. Una experiencia elevada, y cuando miramos la totalidad del texto, ¿cierto? En cuanto encuentro, en cuanto a hacer una experiencia de Dios. Hacer un encuentro profundo con Dios. Es como cuando vivimos también, y lo decía también frente al desierto, ¿no? Es hacer como un retiro especial, ¿no? Es como darse esos momentos de soledad para encontrarnos con el Señor. Podemos decir que cada vez que, por ejemplo, participamos de la celebración de la Eucaristía, cada vez que hacemos adoración al Santísimo, cada vez que oramos, de alguna forma, ¿cierto? Podemos decir, estoy yendo al monte. Voy al monte a encontrarme con Dios, porque voy a hacer algo que hace que mi corazón, ¿cierto?, esté mirando hacia Dios, que mi corazón se esté centrando profundamente en Jesús. Siempre tenemos que vivir centrados en el Señor. Sin embargo, a veces los quehaceres de la vida nos pueden distraer y lo importante es volver permanentemente al centro.
ojalá estuviéramos siempre centrados, pero somos frágiles, ¿cierto? Ojalá siempre estuviéramos bien centrados en Jesús. Y Jesús les va a hacer un regalo. Les va a regalar un anticipo de su gloria. Les va a regalar que puedan ir madurando, ir comprendiendo de mejor manera lo que les ha anunciado de su pasión, muerte y resurrección. Y ante ellos se transfigura. Dice que sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Miren qué experiencia más fuerte. Esto que Jesús se transfigura, les muestra su gloria de manera anticipada. Es un regalo enorme. Eso nos habla de lo profundo, de la intimidad con que se puede llegar a estar con el Señor. Uno me podría decir, pero ¿cómo nosotros? A ver, nosotros somos testigos de esto. No con nuestros ojos, no con los ojos de la carne, sino que somos testigos de esto con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe, ayudados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos hace ser testigos del crucificado, testigos del resucitado, testigos de Jesús, testigos de su enseñanza, testigos de los hechos que fueron acompañando, ¿cierto? La, 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 la presencia, ¿cierto?, de Jesús acá en medio nuestro. En ese sentido, miren qué bonito eso. Nosotros al leer la palabra, al acogerla, estamos siendo testigos. Y podemos mirar este acontecimiento con los ojos de la fe. Miren qué bonito eso. Con los ojos de la fe podemos mirar y profundizar este acontecimiento. Y miren qué interesante quiénes se le aparecen. Se le aparecen Elías y Moisés. Elías aquí representa a los profetas. Representa todo lo anunciado por los profetas acerca de Jesús. Moisés representa la ley y todo lo que la ley, ¿cierto?, se refiere también a Jesús en cuanto autor por excelencia de la ley. Y conversando con Jesús. Esto en el contexto del anuncio de la pasión y de la muerte, podemos decir, es necesario que el Mesías pase por la pasión y muerte para entrar a su gloria. Y conversando con estos dos grandes personajes del Antiguo Testamento, Elías y Moisés. Acá no nos dice el texto de que conversaban. Sin embargo, el contexto nos ayuda a entender la importancia de este diálogo. La importancia de que estos apóstoles vayan profundizando, vayan empezando a ir entendiendo de que algo muy grande va a pasar, algo que no entendemos, algo que es un gran misterio, algo que nos asusta. Sin embargo, es tan grande la experiencia, es como una experiencia de cielo, es como cuando uno tiene una experiencia de oración tan grande, te sientes tan tocado por Dios, que es una experiencia como que el tiempo no pasa y te puedes quedar ahí un largo rato. Y es como una experiencia chiquitita de cielo. Y Pedro dice, maestro, qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Ese temor a lo desconocido, ese temor frente al misterio. Misterio de Dios que se expresa fuertemente en esa nube que los cubrió con su sombra. Esa nube nos habla del misterio de Dios. Ese misterio. Nosotros podemos decir muchas cosas,
Podemos decir muchas cosas desde nuestra fe. Podemos profundizar mucho. De hecho, en la historia de la iglesia se ha profundizado muchísimo. Sin embargo, la fe es principalmente misterio. Dios es muchísimo más que todo lo que podemos decir de Él. Hasta la palabra Dios le queda chica a Dios. Nuestro lenguaje es muy limitado. Y miren qué importante esta voz. Es la voz del Padre. Y que viene con un mandato. Y este mandato tenemos que hacerle caso. Es la voz del Padre que nos dice lo siguiente. Este es mi Hijo muy querido. Escúchenlo. Acá Dios nos dice traten de escucharlo. No dice hagan esfuerzos o traten de darse un tiempo para escucharlo. No, dice escúchenlo. Es un mandato de Dios. Los creyentes en Jesús tenemos que escucharlo. Estamos llamados a tener siempre nuestros oídos atentos, los oídos del corazón, de la fe, de la esperanza, atentos a la voz del Señor. También importante esa cercanía con la palabra, acudir permanentemente a la palabra de Dios. El Papa Francisco ha insistido mucho, anden con un evangelio de bolsillo, lean todos los días la palabra. Uno puede decir, hay tantas libretitas que te ponen los textos que son de cada día, hay tantas revistitas chiquititas que traen los textos del cada día, en internet, aplicaciones que traen los textos que la iglesia propone para cada día. ¿Qué cuesta darse 15, 20 minutos al día para escuchar la palabra de Dios? Escuchamos tantas cosas y la palabra principal, la palabra con mayúscula que es Jesús, muchas veces no la escuchamos. No la escuchamos. El único que tiene palabras de vida eterna es Jesús. Hay momentos en que Jesús le dice a los suyos si lo quieren dejar. Y en el Evangelio de San Juan aparece en el capítulo 6. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y cuántas veces podemos estar buscando otras palabras que no son de vida eterna? ¿Y cuánto tiempo escuchamos muchas palabras que no son de vida eterna? Y Dios quiere para nuestra felicidad, para que crezcamos en libertad, para que crezcamos en el amor, para que crezcamos en ternura, para que crezcamos en el servicio, en la entrega hacia los demás, nos dice, este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Pidámosle al Señor que nos ayude a profundizar en su palabra. Pidámosle al Señor que tengamos esa cercanía con su palabra y que su palabra vaya siendo transformadora de nuestro corazón, que su palabra nos vaya ayudando a crecer en la fe, en la esperanza, vividas en el amor, que su palabra nos vaya preparando para celebrar con mucha fuerza el misterio pascual, que lo celebramos en cada Eucaristía, misterio pascual que celebramos de manera especialísima en el tiempo pascual. Pidamos al Señor que vaya preparando nuestro corazón, que nos vayamos convirtiendo cada día para ir profundizando cada vez más en la maravilla de Jesús, en la maravilla de Jesús transfigurado, que nos invita, así como Él se transfiguró, a que también en nuestra vida, en la medida que más acudimos a Él, que más lo escuchamos, vaya apareciendo cada vez con más fuerza lo mejor de cada uno y de cada una. Que el Señor les bendiga, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.